Buenas tardes, soy Alfredo Folonier, el Folo de RAN Chile, y estamos en un nuevo RAN Chile TV. Esta vez hablando con los personajes tal vez de la noticia de los últimos días. Estábamos un poquito desacostumbrados en RAN Chile de esto de noticias de atletas, sino que las noticias eran solamente suspensión de carreras, y estábamos haciendo entrevistas para conocer a distintos clubes de Chile, pero la semana pasada, con la suspensión del campeonato nacional, con esa carta que mandaron atletas para reclamar, y el día sábado se anuncia que hay una nueva fecha para ese campeonato nacional, queríamos conversar con tres de los atletas que firmaron esa carta y gestores de esa carta, que seguramente hizo ruido tanto en el Ministerio de Deporte como en la Federación, para tal vez dar vuelta al destino y lograr que el campeonato nacional se haga. Para conversar de ello vamos a conversar con tres grandes deportistas, con César Díaz, con Esteban González y con Diego Uribe. Muchas gracias por estar en RAN Chile TV, chicos. Gracias a ti, Folo. Dale, Folo. Antes de partir, lo conversamos antes del programa un poquito. César, como está tal vez más vinculado a la calle y coquetea con el atletismo, espero que no te enojes, César, con esto que estoy diciendo, y tal vez Esteban y tú, Diego, son más de pista y a veces están en algo de calle. Me gustaría que antes de partir, que un poquito cada uno se presente un poco para aquellos lectores y seguidores de RAN Chile que tal vez son un poquito más de calle, los conozcan. Diego, ¿te parece partir un poquito contigo? Sí, obvio, vamos, démosle. Cuéntanos, Diego, tus especialidades, tu edad, tus objetivos, un poquito breve antes de partir con esto que nos atañe. Claro, yo soy Diego Uribe, he sido seleccionado chileno en distintas ocasiones y mis especialidades son el 1500 y el 5000 metros plano. Generalmente me muevo entre esas dos pruebas. He tenido la oportunidad de repente correr en calle, pero ha sido solo 10K por ahora. Así que igual quizá en algún tiempo más pretenda subir a distancias más largas, pero por ahora la pista es como lo que atañe a mi Diego, carrera deportiva. ¿qué edad tienes, Diego? Yo tengo 23 años. 23, todavía tienes años para Sí. sacarle velocidad al cuerpo, algo que por ahí escuchaba que le faltaba a César. Ojalá a todos nos falte esa velocidad que le falta a César, para después ojalá tenerte en los 10, en los 21 y estar viéndote en la calle. Esteban, cuéntanos un poquito tú de tu especialidad y qué estás haciendo. Bueno, yo soy Esteban, tengo 22 años, cumplo 23 este año, lamentablemente va a ser la categoría adulto, ojalá hubiera sido eternamente juvenil, eternamente sub-23. Soy corredor de 800 y 1500 metros, alto en ácido láctico, como dijeron por ahí anteriormente. Eh, bueno, también he sido seleccionado chileno, bueno, la última participación que tuve fue en el Mundial Universitario del 2019. Y principalmente mi objetivo está en las fichas están puestas en el Sudamericano Adulto de este año, en realizar una buena presentación. Creo que con el trabajo que hemos venido haciendo con la profe y el equipo se puede dar una muy buena marca, no tan solo en ese torneo, sino también para este año. Y yo creo que a futuro también me queda mucho tiempo. Me gustaría hacer una transición completa, pasar del 800 y 1500, después subir a 5000, ya empezar a coquetear a poquito. Después en una de esas coquetear con el 10.000, 21K, 42, hacer la transición completa. Eso me gustaría mucho y yo creo que es una meta deportiva así profunda. Seguramente te quedan muchos años todavía en el deporte. Y alguien que hemos tenido muchas veces, no sé si muchas, pero por lo menos 2 o 3 veces ha estado en RAN Chile TV, pero desde que ganó Win for Life hace ya como 6 años atrás, es noticia constantemente en RAN Chile. César Díaz. Bueno, sí, Folo. Un placer estar acá nuevamente. Un gusto compartir con mis compañeros que a veces nos topamos mucho en entrenamiento, compañeros de concentraciones, así que feliz de estas dos promesas, que yo creo que van a dar mucho que hablar y muchos otros atletas también van a ir por lo mismo, así que son cartas a apostar en un futuro, son el futuro del atletismo en Chile, así que un gusto estar acá y compartir con ustedes. César, antes de partir con el Nacional, cuando vemos lo del Nacional de medio fondo y fondo, en esta instancia era solamente hasta los 10.000, no había 21, no había 42. ¿Cómo te tenemos firmando esa carta y metido en el Nacional? Cuéntanos
Cuéntanos que estabas bajando de distancia. Claro, el campeonato nacional de atletismo siempre llega hasta 10.000, solamente cuando es de especialidad, por ejemplo, el campeonato nacional de media maratón y maratón, que supuestamente se realizan en mayo. Pero como este es de pista, llega hasta 10.000 metros planos. Claro. Y claro, para poder competir como en ese grupo, me bajo a distancia de 10.000, que es la distancia que me gusta, por así decirlo, en pista. Prefiero correr 10K en calle, pero si se da 10.000 en pista, mucho mejor. O sea, no es mucho mejor, pero Diego, es que Esteban, ustedes que son más especialistas que César en clavos, ¿cómo le va en clavos a César? Yo te puedo decir que el César prefiere 1000 veces usar la Alpha Fly, hasta para caminar. Sí. Hay evidencia de eso. Sí, sí, tenemos evidencia. sí. Se Para que maneja, pero ojo, también importante, que hay una nueva norma en pista que dice que no puedes utilizar una Next o no puedes utilizar una Vaporfly o una Alpha Fly. Entonces el César acata la norma y se pone los clavos como buen atleta. Así que Claro. es de verdad, el César es de verdad. Claro, porque igual aquellos que están siguiendo el programa, correr en pista con clavos genera una complicación que es adicional, porque uno cuando pisa no hay absolutamente ningún arrastre, o sea, donde uno clava queda y el estar dando 10.000 en pista genera mucha más recarga en uno de las piernas que en otra. Entonces, para un corredor como César, que tal vez tiene carreras de 10.000 o de 21 kilómetros en calle, donde es bastante más simétrico el movimiento, hay que practicarlo y estar en los dos mundos no debe ser fácil. Sí, no, yo creo que es difícil compatibilizar a veces la calle con la pista. Cuando uno ya se va mucho a la calle, ya se acostumbra totalmente a que no estáis dando vueltas en círculo. Y que, por ejemplo, yo usando clavos soy pésimo, no empujo y me cuesta, pero hay que usarlo de vez en cuando porque se necesita ese empuje y esa fuerza que te saca a la pista que no la va a tener en otro lado. Antes de, cuando partíamos la entrevista, comenté de que la semana pasada se anunció la suspensión del campeonato nacional, que va hasta 10.000 metros. Diego, tú ibas a correr que 1.500 y 5.000. No, yo iba en este caso iba solamente para el 5.000 porque ha sido la preparación que hemos estado haciendo desde el verano, enfocado en esa prueba. Así que solo el 5.000. Solo 5.000. ¿Y tú, Esteban, ibas por los 800 y los 1.500? Y las dos. Ahí va a haber una competencia. ¿Y tú por los 10.000 ibas, César, o 5? No, yo iba por 10.000, claro. Diego por 5.000 y Esteban por 1.500, 800, claro. Y en la semana se suspende. Lo lanzamos como noticia y al otro día o a los 2 días, de repente viendo las redes sociales de César y empiezo a ver en otras redes sociales de otros atletas, empieza a hacerse viral esta carta. Esta carta dirigida a la federación, al ministerio. ¿Quién fue el gestor de la carta? Es un reclamo, pero es una solicitud, sobre todo. No sé si alguno la quiere explicar en detalle hacia la federación, hacia el ministerio, de que no le suspendan una de las pocas instancias, tal vez la única, de conseguir marcas, de conseguir representación. No sé si quién de los tres me quiere contar un poquito cuál es la historia y la gestación de esta carta que hizo tanto ruido. ¿Lo tengo que contar yo? Sí, Yo creo que César, gestor, que sí. el gran gestor de todo. Por la edad, César, ¿cuántos años tienes? 32. Sí. Está bien, Podría ser mi hijo. No, tanto no, tanto no, tanto No lo sé. no. Es No lo como sé. que No tú, lo sé. César, es como que tú quieras decir que podría ser mi hijo. No, te llevo 12 años, no hay manera. Ellos tal vez, entre Diego y Esteban, suman mi edad entre los dos. Ellos sí podrían ser mi hijo, pero tú no. Mira, Cuéntanos, yo igual César. podría decir que el César nos tiene de hijo, o sea, nos tiene de papá, tanto el Diego como a mí en el FIFA, así que eso que vamos a estar en la noticia. Si queréis pensarlo así, puede Casi. ser. Lo admito, que va a quedar grabado, pero no importa, no importa. En el FIFA. Después vamos a hablar justamente del fútbol, de esta sensación que también tienen los atletas, que lo vimos a Sebastián Keitel y también a muchos atletas protestando de que el fútbol tiene tal vez pautas diferentes al resto de los deportistas. Pero vamos con la carta primero. Claro, bueno, esta carta nació más que nada porque se suspende el campeonato nacional, que es la instancia que los atletas tienen para poder
sumar puntos, porque el campeonato nacional es de una categoría 2, ¿me equivoco o no, Esteban? ¿Es de categoría 2? ¿De qué categoría es? Sí, Categoría B, claro. ¿No? sí. B. Ya, entonces eso significa que da cierta cantidad de puntajes para poder clasificar a un Juego Olímpico Sudamericano o algún torneo internacional. Y por eso es la importancia que tiene, que el hecho que se suspenda deja a los atletas sin poder clasificar a dichos campeonatos, en este caso a ellos, y ese es nuestro reclamo principal. Después nacen otras, como, por así decirlo, no sé. Y César, ¿y cómo fue? ¿Quién? Pero se juntaron, tienen un grupo de WhatsApp, dijeron, mandemos una Claro. carta, mandaron la carta físicamente, la mandaron por correo, la publicaron en redes sociales. ¿Cuál fue la instancia? ¿Cómo consiguieron que 30 deportistas sean los que firmen la carta? Cuéntame un poquito esos detalles de... Claro. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp donde estamos, bueno, estamos nosotros tres acá incluidos, pero también hay otros atletas, por ejemplo, Carlos y todos, y decidimos hacer esta carta. Al estar esta carta ya hecha, como el borrador, se les mandó a un grupo que existe que también se llama Fondo 2023, que es con mira hacia el Panamericano, donde hay muchos fondistas, Giselle, Margarita Macía, Hugo Catrileo, muchos más. Y también se les envió a ellos también la revisaron, quisieron firmarla, y entre esos atletas también se fueron contactando con otros atletas, por ejemplo, del norte y del sur, y se fueron sumando así, y así se conformó un grupo de 30 atletas que quisieron apoyar la causa y hacer esta carta llegar, que fue en vía mail. Y César, ¿y tú terminaste siendo el delegado de este grupo de alguna manera? No con esto estoy diciendo que seas el más importante, sino que a la larga fuiste mandaste el correo o cómo lo mandaron al ministerio y a la federación. Claro, lo mandamos por correo, pero no, o sea, no soy un delegado, pero sí fuimos parte de la idea Esteban hizo cara de que sí eras como un delegado, hizo como un gestito No, de... Es que César al final tomó la proactividad, o sea, fue proactivo, como dio el Es que es problema necesario, en este tipo de acciones es necesario que alguien de alguna manera sí, tire la pelota a correr, por decirlo de una manera futbolísticamente, sí, ya que después vamos a hablar de fútbol. Claro, tal se dio cual. como naturalmente. César, por su gestión un poco se dio naturalmente que él fuera como la cara visible en realidad de toda esta carta. claro. La carta generó viralización en redes sociales de ustedes, lo he visto, en redes sociales de otros atletas, en las nuestras, en las de nuestros colegas de medios de comunicación vinculados al deporte. Tanto fue así que ayer durante el día se anuncia que se va a hacer el campeonato nacional para el 20 y 21 de abril. ¿Qué sintieron el sábado cuando leyeron esa noticia? No sé si Diego o Esteban nos quiere contar un poquito qué es lo que sintieron cuando de repente vieron esa noticia. ¡Wow! ¡Qué fuerza lo que gestamos! Claro, fue súper sorpresivo en realidad porque de hecho fue el día viernes en la noche, casi a las 10 de la noche. Nosotros habíamos estado hablando con Nacho en Rincón Runner, en ese Exactamente, sí, live. lo vi en el live, le mandamos saludos a Nacho, que el domingo Claro, corrió un saludos para Nacho. maratón como en 2:52, algo así creo, así que saludos Claro, a Nacho. la operación Eficiente conejo que horaria. tenía. Y claro, terminamos el live y en menos de una hora, de repente vemos que por las redes sociales de la federación se sube este comunicado que el Nacional iba con nuevas fechas, que era el 20 y 21 de abril. Entonces, bueno, fue súper sorpresivo, lo hablamos al tiro, nunca pensamos que, así como un poco de broma, iba a tener tanta repercusión el live, por decir así. Pero claro, yo creo que se venía un poco gestionando de antes y coincidió un poco con eso, pero obviamente yo lo hablé con gente de la federación que igual también pensaban que esta un poco suerte de presión mediática también hizo un poco de eco en las autoridades para tomar la decisión, porque también se dio a conocer el tema, que generalmente los temas del atletismo no se conocen mucho. Exacto. Y Esteban, ¿tú qué pensaste el día viernes en la noche, el sábado, cuando de repente se dicen que se va a hacer el Nacional? Sí, como hoy no sé cómo agarramos tanto vuelo, pero lo mismo que decía el Diego, pero a decir verdad, igual creo que es una buena gestión, siendo también al final
como te decía, un poco fuera de pantalla, fuera de cámara, que es una buena gestión porque a pesar de tener una respuesta negativa en un inicio, siendo que la subsecretaria, siendo que el ministerio habían dicho que no se iba a poder realizar ningún campeonato fuera, aún así la federación no se rindió y realizó las gestiones justamente para que pudieran cumplir con el compromiso que al final el ministerio había adquirido con ellos. Previamente, eh, la federación, el ministerio le había comprometido el apoyo a la federación para realizar para realizar el campeonato nacional y los Grand Prix, que son otros torneos de exhibición donde viene gente del extranjero a competir en Chile. Y les había dicho que tenían que realizar en cierta fecha porque le iban a comprometer todos los permisos, etcétera, etcétera. Y como no se realizó, o sea, y cuando nos mandaron a cuarentena, todos los torneos se fueron abajo. Entonces, al final la federación lo que hizo fue ser mucho más potente y poder presionar harto. O sea, en una de esas tal vez nuestra carta también ayudó harto, vaya a saber uno, pero creo que al final también te dice que es importante que también se mantenga como el compromiso y también la certidumbre, la certeza de que vamos a tener un buen calendario y que al final los eventos son importantes para cada uno de los deportistas que estamos ahí. Sí, además pensando que dentro de 2 años y unos meses más se vienen los Juegos Panamericanos en Santiago. Después de 2 intentos, este es el tercero para realizarlo, y siempre el país organizador logra buenos resultados deportivos, estando local, etcétera, y entonces para eso se necesita competir, porque entrenando cada uno por su lado, uno necesita este tipo de competencias, y no solamente para el resultado de hoy, sino para seguir progresando. Lo que sí leímos en la noticia de que se realizaba el campeonato nacional es que los aforos iban a cambiar. Y cuando digo los aforos, no me refiero al público, que no va a haber público, sino que además los entrenadores no iban a poder ingresar, y si iban a ingresar eran muy pocos, y además iban a bajar todavía más el número de corredores, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, así es. Se redujeron los números de atletas, la cantidad de atletas por prueba. ¿Y alguno de los tres se vio damnificado por la decisión? El delegado. Sí, ¿Quedaste sí, fuera, no, César? sí, quedé afuera. En el 10.000 eran alrededor de como 15, 16 atletas. Yo me acuerdo que había visto el listado, era bastante grande, y se redujo por lo menos en la mitad. En la mitad, Y cuando van a competir a los nacionales, me imagino que se pide PCR. siempre. En todos los torneos en realidad de atletismo se pide PCR. Pregunto esto, ¿por qué? Porque tú me estás hablando, César, de que para el 10.000 el aforo bajó de 15 a 7. ¿Mm? Está bien que cuando parten juntos, pero duran muy pocos minutos juntos. Y si uno ve, por ejemplo, en la banda horaria, que ahora se extendió a todos los días de 6 a 9 de la mañana, uno ve lugares de entrenamiento o lugares donde los deportistas se reúnen a hacer deporte. Por ejemplo, el Cerro San Cristóbal. En el Cerro San Cristóbal hay taco. Hay taco de gente corriendo, andando en bicicleta, y hay mucha más cantidad de aglomeraciones que en los deportes que se pueden hacer, como en el fútbol. Y en el fútbol están durante 1 hora y media 22 deportistas muy cerca uno del otro. Y en el atletismo, yo hace muchos años que no hago atletismo, pero vinculado con el atletismo, son pocas las instancias donde uno va abrazándose Claro. o pegado a otro. ¿Cuál es la explicación? En el caso de mi prueba, en el 10.000, yo iba corriendo con alguien al lado, un coronel, y la otra persona iba por lo menos 100 metros más adelante o 50 metros más adelante, y después de nosotros dos iba otro atrás, pero también 40 metros más atrás. O sea, que se topen es difícil, más todavía que si saquen una vuelta, nomás te van a sacar una vuelta, el puntero le saca a los más rezagados, pero Pero es además, difícil. entre 7 y 10, igual va a haber 2 o 3 personas juntos igual, porque Sí, la dinámica de la carrera tampoco va a cambiar. No es que eligieron a 7 que se separan, porque no eligieron al 1, al 5, al claro. 9 y al 14, sino que eligen a los 7 primeros, que a la larga van a terminar haciendo la misma dinámica que si fueran 15. Claro, esos primeros 7 van a marcarse entre, no sé, 1 minuto y medio de diferencia, que van a ser por lo menos unos 400 metros de distancia, que no van a estar esos 7. O sea, si hubiesen puesto 15, esos 15 hubiesen estado en por lo menos 800 metros de distancia. No se saca más Van, distancia que eso.
César, ¿y van a aprovechar de pedir en base a la carta también que se amplíen estos aforos y que puedan competir más cantidad de atletas? ¿O esta es una batalla ganada y van a aprovechar de realizar el nacional con este aforo reducido? Sí, no, yo creo que el campeonato nacional ya quedó así. O sea, son los que tienen que ir y esos van a ir, porque el listado de atletas ya está. Y nada, yo creo que ahora queda solamente que confirmen en el listado los atletas que van a ir, porque pusieron ese listado, que es por ranking, pero muchos de esos atletas no van a ir al torneo. Por ejemplo, del 10.000, esos 7 que hay, yo sé que por lo menos 2 no van a ir. Entonces ya te quedan solo 5 atletas que van a correr. Que corran 5 atletas un 10.000 es bastante fome, porque no se da O sea, competitividad. Unos 10 atletas hubieran en 10.000, 10, 15, para que generen competitividad. En el caso de Esteban, en el 800 creo que son más. Creo que somos como 16, que son para dos series de 8. Y el 1500 también, similar. y en el Así caso que, tuyo, Diego, con 5.000. En el 5000, si no me equivoco, es una serie. O sea, o no, tenía entendido que podían ser 2 series, pero hay 12 competidores. Entonces pueden ser 2 series de 6. Y si la cosa cambia un poco, puede que sea una serie de 12. Pero eso se va a tener que ver un poco con lo que se resuelva de aquí a los días que llegue Y, el Nacional. Y tal vez no sería más fácil haber ampliado los horarios, ampliado un día más y mantener a todos los inscritos de la misma manera que las elecciones se pasan de un día a dos, de repente ampliar. No quieren poner a más de 7 personas o de 8 personas en una pista, ok, hagan 2 series, se alarga un poquito más la carrera, porque ya recibieron cuáles van a ser los protocolos para el acceso a la entrada en calor, la entrega del examen PCR, el uso de mascarilla, o todavía no saben cuáles son los protocolos para el 2021? o sea, igual ya se han realizado torneos, tanto en la región metropolitana como torneos a nivel nacional. De hecho, a finales de febrero tuvimos el nacional por especialidad. Es un nacional de velocidad, un nacional de saltos, un nacional de medio fondo y fondo y uno de lanzamiento. Nosotros tres fuimos al nacional de medio fondo y ahí justamente también nos dieron todos los protocolos anteriormente, que esos van a ser los mismos que se van a mantener ahora, como tenemos que entregar un resultado de 5 días antes y máximo un día antes de la competencia. Tenemos que mantener la distancia, tenemos que rellenar una declaración jurada con respecto a eso y también cuidar los aforos en ese sentido. Entonces, al final deberían ser las mismas medidas que se han tomado anteriormente y las cuales también hasta ahora han sido sumamente positivas porque en ningún torneo del atletismo, creo que han sido como 10 que se han realizado durante este año, tanto los regionales como los nacionales, no ha habido ningún solo contagio de COVID. Entonces, hasta ahora supongo que debería mantenerse igual. Y entonces, ¿cuál creen a su criterio? No digo que tengan la razón, porque tal vez las razones son simplemente las sanitarias y punto, pero ¿cuáles creen que a su criterio fueron las decisiones de la suspensión? Si ya ha habido campeonatos regionales y nacionales como los que vimos y hemos publicado en Ranchile, de la suspensión, si no ha habido casos de contagios. Y además, si vemos que en el fútbol están permitiendo inclusive público, yo no estoy en contra de que se realice ni fútbol, sino que creo que hay que sumar a los otros deportes, porque ustedes, a diferencia del deporte masivo, tal vez que efectivamente realizar una carrera de 1.000 corredores, de 5.000, esa que estaba acostumbrado César a comandar y ganar muchas veces, es prácticamente imposible en este momento realizarlas, pero carreras donde corren 7, 10, 15, 20 corredores que van con PCR, que llegan a la pista, se van cuando termina, no se quedan haciendo público. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que también tiene que ver con un tema del transporte, o sea, porque como es un nacional, tienen que venir atletas de regiones. Yo creo que no Un quisieron poco, que... un poco la logística como del evento. Mm. Sí, pero se permite el traslado, el cordón sanitario para Semana Santa comenzó el día jueves, lo adelantaron a la 1, después los liberaron porque había mucho taco. En las vacaciones hubo permiso de vacaciones donde se trasladaron algo así como 4 millones de personas, espero no confundirme con el número.
y aquí van a ser personas que se están cuidando mucho porque ustedes como deportistas está comprobado que el COVID no se sabe todavía todo el daño que hace a futuro, no es solamente esos semanas o 15, 20 días que uno puede estar mal, sino que nosotros hemos entrevistado en nuestras páginas hermanas en Trinchila deportistas que se han demorado meses en mejorar la capacidad pulmonar. Me imagino que ustedes cuando se entrenan se cuidan muchísimo, no es que salen a correr en aglomeraciones, a juntarse a carretes, a hacer cosas, sino que hay un cuidado y hay prácticamente una burbuja personal, pero a la larga Claro. es una burbuja, ¿no? Sí, sí. Claro. Nosotros nos juntamos Claro, solo nosotros. O sea, somos nosotros. O sea, bueno, uno ahora trata de no. ser como súper precavido en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, por Y ejemplo, cuando... nos fuimos de Sí, concentración al sur y estábamos prácticamente en modo burbuja. Éramos, no sé cuántos, que éramos, no sé, 8 personas y éramos esas 8 personas y solamente esas 8 personas y nada más. Entonces, claro, obviamente uno no sabe, como decís tú, que no sabe lo que va a pasar a futuro. Entonces, con mayor razón hay que tener cuidado, cuidarnos entre nosotros, mantener el distanciamiento, inclusive, o sea, una vez que nosotros llegábamos también, llegamos en diferentes días también, durante los primeros días también tratamos de mantener como un cierto aislamiento, cuidar sobre todo las mascarillas, porque ¿quién iba a saber si en el trayecto te tuviste un contacto? Así que claro, como esa incertidumbre. miraban el de al lado durante 1 o 2 días a ver si tosía mucho, si moqueaba mucho, si Claro, tenía algún tipo de síntoma. Eh, pero, por ejemplo, en las carreras, cuando se hacen, uno dice hay que hacerse un examen PCR. ¿Eso corre por cuenta de los deportistas o la federación el campeonato, o al ser clasificatorios, se los pagan o tienen que pagarlo exclusivamente ustedes? En este caso, los torneos que han sido hasta la fecha han sido todos los PCR de parte del deportista, los gastos. El traslado y todo. Sí. ¿Y cómo se financian? ¿Cómo se financian eso? Me refiero porque además hay que tener un entrenador, hay que tener acceso a una pista, acceso a un gimnasio, acceso a alimentación. ¿Cómo se financian la vida de atleta? Yo creo que los recursos son totalmente propios, porque en el caso de los chiquillos, claro, pueden tener ayuda de sus padres, pero por ejemplo yo soy de más edad, ¿verdad? entonces, claro, yo genero, tengo fuente laboral, entonces por mi cuenta yo genero, pago mi PCR, pago mis viajes, acceso a pista, busco la Pudahuel, que es gratuita, porque no puedo ir a entrenar a San Carlos debido a que yo soy atleta de Católica, pero no pago en Católica, porque yo tendría que pagar para entrenar en Católica, pero como no pago, no tengo acceso a la pista de Católica, entonces no tengo el derecho a entrenar allá, pero sí competir por ellos y sumarle sus puntos, pero tengo que buscar una pista gratis, que en este caso es Pudahuel, y así. O Y, sea, y- y en el caso de ustedes, Esteban, Diego, O sea, también, principalmente cuando era más chico, mis papás también siempre me apoyaron mucho y los gastos, por ejemplo, el tema de transporte, me llevan a los torneos. Ahora igual estoy recibiendo unas lucas como ayudante de investigación y eso también me ayuda mucho porque ahora me podía costear la mayoría de las cosas por mi cuenta, tanto la concentración y ahora los gastos que vienen, PCR, alimentación, etcétera. Aunque igual, por ejemplo, creo que no es como nada fuera de lo normal. O sea, obviamente hay cosas en las que sí hay que incurrir, pero si uno lo piensa, eh, no sé, pues en lugar de, no sé, ir a comprarte ropa o ir a comprarte, no sé, darte un gustito, para mí esa plata va para el PCR. Entonces, pero no es algo como que me incomode decir verdad porque es parte de lo que me toca hacer y es lo que me gusta. Pero una vez yo creo que una vez que ya aumentas de nivel y los desafíos son mayores y te toca salir al extranjero y tenéis que empezar a competir en torneos ya de mayor envergadura, ahí así los gastos se hacen mayores y se requiere quizá una ayuda privada o ayuda también mediante alguna beca del Estado o beca Probar, etcétera. y ahí la importancia de un nacional, porque en un nacional, evidentemente, cuando uno corre una carrera donde no hay competidores de gran nivel, uno las marcas, sobre todo en las distancias que estamos viendo de ustedes, es importante
que haya 2 o 3 corredores de un nivel bueno para poder ir a mejorar esa marca y lograr marcas que te permitan ingresar a los distintos planes del Estado y poder tener financiamiento. No sé cómo es tu caso, Diego. Claro, exactamente como lo dices tú. En realidad, muchas veces, de hecho, en mi caso igual, he tenido que viajar. Por ejemplo, recuerdo para el año 2018 yo tenía que buscar la clasificación al Sudamericano Sub-23. Y acá en Chile, en mi categoría, no andaba nadie corriendo al ritmo que yo necesitaba para buscar la clasificación en el 5000. Entonces, ese año me tuve que pagar el viaje, bueno, con apoyo de mi familia, obviamente, a correr el Grand Prix de Lima en Perú, que era como la única oportunidad que tenía yo de conseguir la marca. Y gracias a todo se pudo realizar. Pero claro, tuve que viajar, pagarme el viaje yo, igual con un poco de apoyo de la Federación Peruana, que ellos me brindaron alojamiento, pero tuve que incurrir, claro, en gastos personales para poder ir a buscar una marca que acá en Chile era un poco difícil que se diera. Entonces pasa mucho y cuando uno va aumentando el nivel, claro, el apoyo se hace cada vez más necesario. Y recordar que, Diego, tú clasificaste a ese Sudamericano Sub-23 y obtuviste medalla. Claro, yo fui medallista de bronce en 1500 metros planos, que fue en Cuenca ese año en Ecuador en altura. Así que por lo menos puedes como un poco validar todo el trabajo que estaba haciendo. Esto, muchas veces cuando uno conversa por ahí con alguien que hace tenis o fútbol o golf o esos deportes que de repente uno pega un saltito y te permite subsistir y vivir. ¿Cuáles son las proyecciones y lo que sueñan y lo que aspiran? Sobre todo un poquito Esteban y Diego, no porque César no lo pueda lograr, pero digamos, por ahí César tú puedes aspirar a buscar una clasificación, algún campeonato internacional en 42, en 21, pero las distancias de pista ya son un poquito más difíciles, César, perdón que lo diga, pero ya los años no pasan en vano. ¿Cuáles son un poquito los objetivos de ustedes, Diego? Y tú, César, si tienes los objetivos alguna vez lo conversamos, tal vez buscar marcas para maratones. Yo hizo el récord mundial a los 37 años, nada que decir. Y Bekele No, por también supuesto. tiene 37, así que Por le queda así. supuesto. Ah, lo que tienen que hacer ustedes es sacarle más velocidad a César, porque Claro. aguante, Tiene de sobra. tolerancia tiene y de sobra. Hay que recordar ese Win for Life que creo que corrió 79 kilómetros. ¿Cuánto corriste? Por ahí, 78, 78. ¿no? 78, así que hay que darle un poquitito de velocidad. Bueno, cuéntenme, Esteban, Diego, un poquito, y también César, cuáles son un poquito los objetivos y viendo esta realidad, lo difícil que es vivir del atletismo. Tienen el sueño de dedicarse a ser atletas por muchos años, están teniendo una carrera en paralelo, aspiran a estos planes olímpicos, a los ProDAR, a los ADO, Juegos Panamericanos y por qué no olímpicos. Esteban, Bueno, ¿y tú? ¿Quién va, parta tú, Esteban? Esteban. ¿Quién vaya? O yo. Ya, Más yo joven. actualmente estoy estudiando psicología, estoy en el último año y ya el próximo año tendría un poco más libre, tendría que sacar el examen de título. Ya fuera de eso, ya me gustaría mucho poder dedicarme 100% o bueno, que sea mi prioridad el deporte y como pasar como segunda prioridad un poco más el estudio, como la formación continua. No me gustaría descuidarlo, ni uno ni el otro, pero sí me gustaría como dar ese tiempo como ese espacio porque a mí me gusta mucho correr, me siento realizado, me siento pleno y yo diría que esa es mi verdadera vocación, mover las piernas que me lleven donde quiera. Así que yo creo que las metas ya a corto, mediano plazo sería preparar el próximo año, si Dios quiere también poder competir bien, preparar los Juegos Panamericanos de 2023, tal vez los Juegos Olímpicos de 2024, vaya a saber uno, pero también me veo a largo plazo, me veo como te había comentado anteriormente, me gustaría hacer una transición por todas las pruebas, tener una carrera muy larga, ojalá sin lesiones, pero sí, o sea, yo creo que, bueno, mientras tanto, tendría que pensar en compatibilizar mi carrera con lo que he estudiado, si Dios quiere sacar la carrera pronto, ya el próximo año, y tratar de compatibilizarlo hasta que en una de esas, si Dios quiere también, poder alcanzar como un estándar lo suficiente para poder subsistir con el deporte, o sea, solamente del deporte, aunque igual a decir verdad es bastante difícil.
Entonces, en ese sentido, la segunda carrera, en este caso la psicología, me ayuda también como un colchón y también como justamente un medio para poder compatibilizar las dos cosas. Y Esteban, ¿sueñas con tu sueño deportivo hoy en día es Santiago 2023? Sí, a corto plazo, o sea, a corto plazo, pensando 2 años más, sí. Sí, los Juegos Panamericanos 2023, yo diría que ya una meta real. Y así, máxima meta, Juegos Olímpicos. Pero eso también ¿Y, requiere mucho trabajo. y en 800 o 1500? ¿Dónde te ves en Santiago 2023? ¿O en las dos? 1500, no, 1500. Sí. Yo ahí creo que tengo unas buenas fichas y de hecho, por los trabajos que he venido haciendo durante este año y también la continuidad del año anterior, creo que puedo hacer una marca buena este año que me permita también como dar un salto cualitativo. Creo que en términos de entrenamiento, junto con la planificación de mi profe, hemos trabajado súper bien y eso también me da mucha confianza en lo que viene. Pero sí, a corto plazo me veo en el 1500 y ojalá también meterme en los históricos o sea, en la historia de Chile. Eso también sería lo ideal. Hay que hacerle la pelea a las marcas que tiene también por ahí Carlos Díaz, Sí, que sí, tiene así marcas que en distintas, compañero de equipo. en distintas distancias. Inclusive hace muy poco Brian Jara le rompió el récord También. juvenil a Sí. Carlos Díaz. Ahí tiene también un atleta joven que está pisando fuerte. Sí, sí, no, de hecho también está Alfredo Toledo, está Juan Ignacio Peña, está el mismo Diego. Hay un montón. Lo bueno es que Qué esta bueno, generación qué bueno que es una haya generación muy competencia, buena. porque es difícil Sí, correr 1500 metros si no hay ese grupo, porque marcar el ritmo de los 1500 metros solo es muy difícil. sí, no, 100%. De hecho, dicen que la prueba reina del medio fondo, sorry cabros, la prueba reina del medio fondo son los 1500 porque tiene tanto un componente de velocidad, que es un componente que puede venir del 800, y un componente táctico de resistencia también que viene desde las pruebas de más arriba. O sea, los especialistas tanto de 800 y 5000 pueden converger en lo que es el 1500. Y justamente por eso es una prueba como súper apasionante. Y Ah, actualmente en Chile creo que hay porque una es muy la, buena es la- competencia. es la prueba que mezcla la velocidad y la resistencia, porque tal vez 400 y 800, no, me van a retar los que de 800 porque también tiene algo de técnica, pero es casi ponerle a tope y aguantar, pero los 1500 si uno parte a tope, no sé si aguanta hasta la línea final, entonces hay un juego interesantísimo. Sí, sí, no, y aparte igual no es tan largo, entonces es atractivo para la tele. Si una carrera que dura 3 minutos y algo, igual es atractivo, ya no es tan largo. Así Ta, que se vendió fantástico, vendió su distancia. sí, Ahora, sí, ahora, ahora, aproveché. ahora Diego, Transmita el 1500. ¿cómo haces Diego para competir con él? Vas a tener que decir que también vas a correr 1500. Y voy a Claro, tener que cambiarme, bajarme de nuevo. sí. Ojo, pero igual el Diego tiene una medalla, así que eso yo no lo tengo, así que el Diego ahí tiene la, Cuéntanos, la categoría. cuéntanos, Diego, un poquito sobre tus objetivos a corto, a largo plazo. Bueno, yo creo que tengo una visión parecida a la que tiene Esteban igual. Yo igual estoy terminando mi carrera de periodismo, estoy en el último año, así que también esperando que ya terminando un poco la etapa universitaria y seguir quizá en formación, aprendiendo nuevas cosas igual, añadiendo más conocimiento, también poder tener como prioridad el deporte. Y bueno, creo que igual siempre ha sido prioridad en mi vida, un poco teniendo siempre por delante a de repente quizás estudiar un poco más o un poco menos. Pero claro, ojalá poder llevar una carrera deportiva lo más profesional posible. Como a mediano o corto plazo también tengo los Juegos Panamericanos en la prueba de 5000, yo creo, y allá a más largo plazo poder quizás llevar mi carrera un poco más internacionalmente, poder viajar a nivel competitivo quizás en Europa o Estados Unidos, y creo que sería bastante bueno, porque son países y zonas donde realmente el atletismo es un poco más profesional. Acá en Chile, la verdad, cuesta bastante, y creo que si uno da ese salto, como decía, está un poco cualitativo en las marcas, puede lograr también un poco acercarse a una profesionalización de verdad. Entonces creo que eso es súper importante. Y eso es un poco lo que pienso sobre cómo sería el ideal de mi carrera. Perfecto. ¿Y tú, César, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, te sacan el sueño? ¿Tienes ganas? Porque va a haber maratón en los Juegos Panamericanos 2023.
Sí, sí, no, yo renuncié en el año 2019, a fines del 2019 al colegio, pensando dedicarme un poco más a correr. Como ya dije, ya tengo, en ese tiempo tenía 31 años que iba a cumplir en el inicio del 2020, yo dije, ¿qué es lo último que quiero? Correr en una buena marca. Entonces renuncié para dedicarme, no al 100, porque seguí con trabajo de Nike y en mi grupo de running, para poder llegar y correr en marcas que yo quiero, que me gustaría, 2 horas 15, 2 horas 14, si se puede menos, pero para eso tenía que dejar el trabajo, lo dejé en búsqueda de eso y creo que voy a seguir en esa misma línea. O sea, mi futuro es buscar una marca para el 2023, no sé si estaré entre los que sean ahí los elegidos, pero de que Pero vas a pelear. voy a buscar un 2.18, 2.17 o 2.15, lo que se vaya dando según las marcas que vaya mejorando, porque De repente por ahí hay gente que dice, pero César ya tiene bajo 2.30, corre en 2.20 algo, es algunas horas que le tiene que agregar, ¿por qué dejar de trabajar? Comentarles algo que lo dicen muchos atletas internacionales de los buenos. Es importantísimo descansar y muchas veces cuando uno se dedica a entrenar y a trabajar, como trabajaba César, que trabajabas en colegios, entrenando a deportistas, sacándole horas al descanso, al estar sentado, al alimentarte bien, es fundamental y es donde se termina marcando grandes diferencias, César, ¿no? sí, sí, yo creo que, bueno, no he podido disfrutar el hecho de haber dejado de trabajar para poder rendir en el entrenamiento, porque Oye, por motivos de entró la la pandemia, pandemia. sí, no, por eso, ¿Qué año no, decidiste? sí, fue el peor año que decidí renunciar, No llamaste a pero la pitoniza, no llamaste a una... no, así que, pero claramente cuando estaba trabajando era complicado, me levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr mi primera jornada, y después la otra la realizaba post trabajo, que salía a las 6 y me iba a las 7:30 o de repente a las 9 sacaba un trote o la pista, dependiendo de lo que me tocaba. Y así estuve por lo menos, trabajé en ese colegio 5 años, así que y mejoré en las marcas corriendo horas 23 y tengo 1 hora 7 en 21, pero yo creo que estaba para correr hora 5 el año pasado y quizás este año ya hubiese bajado más, pero la pandemia hizo lo suyo y lo hizo con todos los atletas, no solo conmigo, pero son cosas que suceden. Ahora, claramente esto va a terminar y tengo que proyectarme hacia adelante. Ahora voy a ser papá también, así Epa, que felicitaciones. ¿Cuándo? sí. ¿Cuándo nace? Sí. No sé. Septiembre supuestamente se supone. Felicitaciones, César. Una pregunta para los tres, aprovechando de que a la hora de reclamar por esta suspensión que tuvimos el programa es grabado, tuvimos que cambiar un poquito, porque primero íbamos a conversar de este que no se hacía el campeonato, que al final se realiza, pero realizan un reclamo de una manera formal y no tal vez la manera fácil de los últimos meses, que es las redes sociales. Es un reclamo, un insulto o decir algo en 3 palabras, sino que realizaron de alguna manera, a través de un conducto regular, generando una carta, reuniendo un grupo de deportistas, dando las explicaciones del caso. Y los quiero cambiar un poquito de tema. Desde que comenzó la pandemia, primero no se podía hacer deporte, después agregaron algunas horas de deporte de 7:30, de 7 a 8:30, después los fines de semana de 6 a 9, ahora es todos los días de 6 a 9 y ya a las 6 de la mañana ya no es tan de noche con el cambio de horario del fin de semana. ¿Cómo ven esta situación de que de a poco se va dando más horarios para hacer deporte? ¿Y qué opinión tienen al respecto? ¿Se habría que poner otros horarios? Aprovechando esto que dije en un principio, que no fueron del posteo fácil, sino que se fueron a un reclamo de una manera formal. Diego, si quieres partir tú, ya que eres colega mío, periodista. Sí, yo creo que, bueno, como tú decías, era un poco de repente contradictorio porque, claro, primero no se podía hacer deporte, después se fue agregando un poco la hora, ahora se ha dispuesto un horario mayor de horas para poder salir a hacer deporte y actividad física a la calle, pero en nuestro caso, como deportistas ya un poco más
de alto rendimiento, entre comillas, por decir así, que necesitamos estar constantemente entrenando. Creo que es súper importante que estas horas se sigan manteniendo y quizás, como nosotros también lo planteamos, agregar quizás una segunda franja en la tarde, porque muchos de nosotros, en el caso de César, quizás más extremo que el que corre en más larga distancia, necesitamos de tener dobles jornadas casi todos los días. Entonces es súper necesario que poder tener estas dos franjas, porque si no, prácticamente no se puede lograr una buena planificación. Y tocando, por ejemplo, el tema anterior, que era un poco la mira hacia el futuro, muchos de nosotros tenemos los Panamericanos como meta a mediano y corto plazo, entonces queda prácticamente 2 años para que se puedan realizar los juegos y esto es un proceso en realidad. Si esto no funciona bien acá, no funciona bien este año, próximo año de repente puede quedar muy corto y en 6, 8 meses tú no logras tener una planificación, un proceso como debería haber sido. Entonces, después te piden resultados y eso quizás no se pudo lograr porque 2 años atrás estabas confinado y no podías entrenar 2 veces al día y sumar lo que se debería para poder estar en forma durante todo este tiempo. Entonces, creo que de verdad es Diego, importantísimo. de repente hacer algún cambio, muchas veces uno tiene que hacer algún cambio, un cambio en la forma de entrenar, a veces tiene que cambiar el entrenador o cambiar la forma de alimentación o se da cuenta de una cosa, de la otra, de estrategia y 6 meses no alcanza, o sea, sus 2 años son fundamentales y no es que este parate tampoco congeló la vida deportiva y cuando vuelvan a correr es marzo del 2020, o sea, no porque dejaron de competir, y eso de ese roce también implica mucho. Entonces, digo, lo que tú planteas es que debieran replicar una franja horaria en la tarde. Eso con respecto a la población en general, pero ustedes como deportistas que representan un club, que van a nacionales, ¿debieran tener permiso para entrenar en cualquier horario? Claro, yo pienso que sería lo ideal. Hoy Porque en día igual es muy diferente a lo que hago yo. Yo de repente tengo ganas de salir a correr o andar en bicicleta, pero lo mío es un hobby. Ustedes se quieren dedicar y representar al país en esto. Claro, cambia un poco al ser deporte más competitivo con el recreacional. Hoy en día igual existen unos permisos únicos colectivos para gran parte de los seleccionados chilenos y que se ha ido dando un poco con el tiempo y con un orden que no han sido todos agregados al mismo tiempo, solo que al pasar del tiempo se ha ido agregando más gente a esta lista, que puede utilizar, por ejemplo, los recintos del Estado Nacional. Entonces ahí hay un par de, o sea, un número determinado de gente que puede seguir entrenando un poco de manera más normal, pero también de acuerdo a un horario. Tampoco es tan libre. Tú escoges un horario ya sea de la mañana o de la tarde para poder ir a entrenar. Pero entonces tampoco, si no sé, de repente sucede un cambio, quizás también no puedes ir al horario que tú debes, de repente eso igual te afecta y tú no tienes para entrenar después de la tarde, entonces es siempre quizás un problema no tener como una libre disposición del tiempo. ¿Y cómo hiciste, Diego, este año, Trotadora? Este año 2020 estuve aproximadamente 2 o 3 meses en bicicleta estática, ahí manteniéndome, porque fueron los meses más duros en realidad cuando estuvimos mayormente confinados. Y después ya cuando se pudo volver, que fue en agosto, empecé a volver a correr en las calles. Pero también un poco de repente a la mala, por decirlo así, porque en cualquier momento me podían llevar de niño, no sé. Bueno, pero a la velocidad que corrías No. no creo que eran pocos los que te iban a alcanzar. Y tú, Sí. Esteban, ¿cuál es tu opinión al respecto de las franjas horarias de entrenamiento? Siendo que ahora hacer esta franja horaria es como que hay más deportistas y el Cerro San Cristóbal parece el Paseo Ahumada Sí. previo a la Navidad. Sí, no, acuático. Igual yo creo que es súper bacán, súper rico también de que la población deportiva se tome las calles, tal como sucedía con la ciclorreguerovía, donde cortaban las calles para salir los domingos por la mañana. Creo que también es una buena medida para que la gente también tome conciencia que el deporte no tan solo sirve para esto, sino también es una medida de protección contra el COVID. O sea, si una persona que es activa tiene una menor probabilidad de morir por COVID-19, solamente manteniéndose realizando actividad física. Entonces, igual es algo sumamente importante que tenemos que incorporar en la vida diaria. Y justamente creo que la franja es una súper buena medida para favorecer el deporte de la población en general. Sí, también creo que especialmente los días de semana se puede quedar un poco corto, especial con las personas que salen a trabajar muy temprano y que no alcanzan a entrenar al de 6 a 9 de la mañana, o bueno, que ese va a ser el horario nuevo.
Entonces, pero igual creo que, o sea, tomar una segunda franja sería importante para fortalecer también que la gente y pueda hacer deporte en general, que al final también es un estilo de vida que mejora muchas cosas. No, y además pelear un poquito contra la obesidad y el sedentarismo que en Chile es tan grande. El día sábado yo salí a pedalear con un amigo y me impresionó. Yo creo que nunca en la vida había visto en Chile tantas personas corriendo y andando en bicicleta en un mismo sector. Claro, evidentemente se Claro. juntaron todos en el mismo horario, todos Sí. aquellos que entrenaban en la tarde o al mediodía tienen la obligación de entrenar entre 6 y 9 de la mañana. En tu caso, César, ¿cuál es tu opinión? No, comparto con los chiquillos, yo creo que una franja es importante debido a que también se generan aglomeraciones de gente. Uh-huh. Y eso también, a pesar de que somos menos propensos a quizá contagiarnos o quizá a morir, Igual podemos contagiar. igual podemos generar esas instancias de contagio, o sea, el que se junten la gente, por ejemplo, Borde Río, yo salgo a correr por ahí, y parece corrida familiar, o sea, entre que ir esquivando y es que ir detrás de alguien, entonces yo creo que generar una segunda franja permite que también los jóvenes o escolares que por ende motivo entran a las 8 a clase online, puedan salir a correr en las tardes, eh, puedan salir la gente que trabaja, entonces yo creo que es muy importante generar esa instancia de una doble jornada. Volviendo al Nacional, ¿están convencidos que se va a realizar el 2021? ¿Cómo ven las siguientes instancias que tiene que haber? Porque evidentemente todavía no viene la inmunidad de rebaño. Dicen que para fines de julio va a empezar a haber. Ya dijeron un poquito los tres que buscan los Juegos Panamericanos del 2023. Post Nacional, ¿cuál es la siguiente prueba a la que apuntan? Pregunto esto porque esto no es me siento a esperar. Uno cuando entrena para una prueba genera un ciclo de entrenamiento y uno entrena buscando esa fecha. No es que uno entrena planito y dice, ay, mañana salgamos a correr. No, uno tiene que generar semanas de entrenamiento para llegar a eso. Entonces, post Nacional, ¿cuál es la siguiente prueba que tienen en carpeta? Buena pregunta porque el calendario está bien incierto. Yo creo que los chiquillos, claro, apuntan al nacional y en el caso de, porque ellos tienen claras opciones de ir al sudamericano, irían al sudamericano, que también está en duda, claramente, no, porque se hace en Argentina, no está 100% seguro. Argentina está igual de complicado que nosotros, creo que un poco más. Pero yo creo Hace que ellos... poco se hizo el sudamericano de natación y de aguas abiertas, que alguna de las pruebas se tuvo que suspender sobre el final. Claro, Grande. Sí. claro. ¿Sí? Entonces yo creo que aspiran primero al nacional, luego del nacional aspiran al sudamericano y ya después yo creo que el sudamericano ya hay que empezar a preparar el segundo semestre, porque en el primero ya no te queda nada más y en el segundo ya se vienen otros campeonatos importantes. Sí, sí, yo concuerdo, o sea, lo que dijo el César es verdad, o sea, igual en este minuto, por ejemplo, si tú me preguntas ahora en este preciso momento, después de Nacional, no tengo mayor certeza de cuántos torneos preparatorios voy a llegar a tener. Mi objetivo y planificado con mi profe siempre fue el sudamericano adulto, que es del 14 al 16 de mayo en Buenos Aires, y todo apunta hacia allá. Entonces, justamente este Nacional es clave, y bueno, que lo hayan realizado que lo vayan a realizar en esta fecha no se corre tanto de la planificación original, porque anteriormente los criterios de selección de la federación indicaban que el 18 de abril iba a ser el último torneo de Grand Prix y a partir de ahí esa va a ser la última fecha para poder realizar las marcas. Entonces, que podamos participar el 20 y el 21 también nos permite no corrernos mucho de la planificación original, se pueden ajustar un par de días, pero ya de ahí en adelante no sé qué vaya a haber entre medio entre el sudamericano y bueno, el nacional, pero todo se concentra en nuestra energía, nuestra meta y al final todo apunta hacia el sudamericano adulto. Claro, pero igual este cambio de 2 o 3 semanas genera un cambio en el entrenamiento, en el sentido que uno viene en una curva ascendente y mantener ese pic, uno no puede mantenerlo durante 3 semanas, o sea, uno tiene que ver en estas próximas 3 semanas que quedan
3 quedan, sí, no, 2, no, 3 2. semanas. Es tal vez bajar un poquito, pero uno no puede bajar tanto porque si no, no alcanza a subir. Entonces aquí el trabajo que tiene el entrenador es importante los próximos días. Sí, de hecho ahí también se mezcla otro tema, que no todas las personas que participan en este nacional tienen acceso a condiciones de pista. Por ejemplo, yo puedo acceder porque tengo el permiso único colectivo para poder entrar al estadio. El Diego entrará dentro de poco, pero aún así hay varios deportistas que están clasificados al nacional y que desde que se suspendió no han podido tocar pista, tanto aquí como en otros rincones del país. Por ejemplo, en Temuco hay dos mediofondistas, Nacho y Christopher, que han tenido que no sé, ir por diferentes partes de la región tratando de encontrar pistas y porque estadio de Ñilol se encuentra cerrado. Entonces, por ejemplo, esas condiciones igual también son condiciones extra que igual te complican un poco la planificación y también implica como una preocupación extra. Un poco, primero agradecerles que hayan estado con nosotros contando los pormenores y por mayores de la carta, el cambio de este campeonato nacional que se va a realizar. Me gustaría, antes de cerrar el programa, darles un minuto a cada uno para si quieren dar un mensaje, un saludo, un agradecimiento, empezando por el delegado. Si quieren, empezamos por César. Bueno, sí, no, agradecerla como siempre la invitación a Ranchile. Siempre es un agrado estar acá. Ya he compartido con Folo, no solamente por Zoom, sino también de forma presencial. Lo conozco hace muchos años, que lo he visto en las carreras, me ha apoyado también en poder como mostrar el mundo del atletismo, mostrar el mundo del running, y que se vaya masificando, porque el realizar no solamente running o atletismo, realizar cualquier tipo de actividad física es fundamental para la salud de las personas, y que se esté masificando de esta forma, me encuentro increíble, lo apoyo. Así que muchas gracias, y muchas gracias también por compartir con estas dos grandes atletas que son mis compañeros, que un gusto estar con ellos y seguir compartiendo las mismas instancias que hemos generado desde un principio. Esteban. Ya también te quería agradecer, Folo, a ti y a RAN Chile por la invitación y también por visibilizar tanto la carta como la situación del atletismo en Chile. Como decía el César, también es súper importante que podamos ir generando cada vez más lazos entre el mundo del atletismo y el mundo del running, que son complementarios totalmente. Y también la invitación es que sigan haciendo actividad física, aprovechar la franja horaria, aprovechar no tan solo para sentirse bien, sino también para todos los objetivos. Y bueno, tal como en el atletismo, la continuidad es súper importante. Entonces, la gracia es que podamos seguir saliendo, obviamente manteniendo los cuidados, manteniendo la distancia, haciendo deporte, y una vez que ya cuando salgamos de la pandemia, veremos todo el progreso que hay detrás. Así que un saludo y muchas gracias. Diego. Buenas, Foro. Sumarme también a las palabras del chico, darte las gracias a ti y a RAN Chile por esta instancia que creo que es súper importante, pues, para poder dar a conocer el atletismo, su problemática y la situación en general. Creo que es súper nutritivo para todos. Como decía Esteban, yo creo que el running y el atletismo prácticamente son lo mismo, estamos siempre tan unidos que se puede aportar demasiado de las dos veredas. Y claro, también como decía Esteban, creo que también en estos momentos, quizás al ver la franja, como tú también decías, se ve tanta gente haciendo deporte que creo también, que también puede ser una oportunidad para que mucha gente que quizás no hace deporte en su vida normal, en su vida no pandémica, pueda seguir también con estos hábitos que creo que aportan demasiado a la salud y a la calidad de vida. Agradecemos a las marcas que hacen posible este RAN Chile TV, a Merrell, marca de indumentaria deportiva y de zapatillas outdoor que apoya el deporte, carreras, clubes, deportistas, al Banco BCI por su sistema innovador de pagos sin contacto en esta época de distanciamiento social, las tarjetas contactless, Google Pay y la maravilla de Garmin Pay, que puedes pagar con tu tarjeta de crédito del Banco BCI, introduciendo los datos en el Garmin, y podrás pagar sin la necesidad de estar con la tarjeta de crédito. A los amigos de Vida Cámara, la compañía de seguros de la Cámara Chilena de la Construcción, que lanzaron Amparo, un seguro de accidentes personales. Encuentra más información, cotiza online y contrata seguros en vidacámara.cl y comienza a llenar tu vida de buenas noticias. Y por supuesto a Gatorade, hidratador de los deportistas, de los atletas, de los traileros y de los corredores, desde siempre. A las marcas que hacen posible este RAN Chile TV,
Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.